las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a las audiencias nuestras, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas digitales. A todos y a todas. Entonces, desde luego que hay un tema hoy que es un tema fundamental, principal, pero también hay otros temas. El Putin, que vemos que mueve su órdago en relación con la propuesta que había hecho de un cara a cara en Turquía. El encuentro de los presidentes debe marcar una nueva etapa en la política hacia Haití. Y hay otros temas que vamos a abordar también de inmediato. De inmediato. Hay una propuesta que ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados y continúa en conocimiento. Quiero expresar mi simpatía por esa propuesta, por lo que quisiera que en una segunda lectura se escuche todo lo que tenga que escucharse para que la propuesta salga realmente bien fundamentada de la Cámara de Diputados. Me refiero a un proyecto que busca la prohibición de ventas de bebidas con altos niveles de azúcares añadidos en las cafeterías de las escuelas, y que también traza algunas pautas para los programas de alimentación escolar. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura ayer un proyecto de ley sobre alimentación y nutrición escolar que contempla la prohibición de vender refrescos y productos procesados en cafeterías de los centros educativos. Esta iniciativa, que es de la diputada Soraya Suárez, prohíbe expresamente la promoción, venta, distribución de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcar o sodio, así como bebidas azucaradas que no se consideren saludables para los niños. Bueno, de lo que se trata es de una prevención temprana de la obesidad. De lo que se trata es de una prevención temprana de la diabetes tipo 2. La alimentación escolar tiene que ser también educativa, tiene que ser formativa. ¿Por qué? Porque el ser humano, el niño, está en una etapa en la que esos aprendizajes le van a pautar toda su vida. Toda su vida. Entonces, tenemos que tener eso claro y no solo estamos hablando, señores, de los azúcares añadidos o azúcar de caña o azúcar de remolacha, que incluso ya en las bebidas han sido sustituidos estos componentes, porque desde que los fabricantes encontraron mejores resultados en el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, pues apelan en la mayor parte de las bebidas
a este ingrediente. Este ingrediente ha suplantado el uso del azúcar de remolacha y el uso del azúcar de caña. El jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Pero en cuanto a los daños que va acumulando, que va sembrando, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque nosotros venimos de un modelo que fue pautado por la competencia de dos sectores sumamente poderosos en los Estados Unidos de América. Esos sectores, por una parte, estaba la industria que es mucho más antigua, que es la industria del azúcar de la caña, y entonces después la industria del azúcar de la remolacha. ¿Qué lograron y cómo se han redistribuido el poder y la influencia de estos sectores que se hicieron presentes absolutamente en todo de lo que es alimentación, pero en todo lo que es alimentación, porque hasta las cosas aparentemente saladas que uno ingiere tienen componentes de azúcar. Entonces, ¿qué logró este modelo? Este modelo escondió el hambre en la obesidad. Creó un falso sentido de bienestar. Ya desapareció el hambre, desapareció la pobreza. Tenemos una clase media que ha logrado el sueño americano. Entonces, el sueño americano consiste en la posibilidad de tener recursos para suicidarse, que es con el consumo de productos basados en harinas refinadas, en azúcares, etcétera, y desarrollar todo un modelo de vida en base a eso. Entonces, la sociedad pobre, la sociedad que pasaba hambre, se escondió totalmente. Se escondió totalmente porque la obesidad la escondió. La escondió. Y ese modelo es el mismo que nos fue transferido y que nos ha sido transferido a todos los que seguimos el modelo estadounidense, el modelo americano. Entonces, yo creo que sí, que es momento de que pensemos en las raíces de muchos de nuestros problemas y busquemos soluciones. Y desde luego, la alimentación es un elemento clave y es contradictorio. Es contradictorio. Usted va, por ejemplo, y visita cualquiera de los colegios de clase media alta del país. Si usted conversa con cualquier niño que puede estar en preescolar y el niño ya sabe que todo lo que tiene componente alto de azúcar es dañino para la salud. El niño lo sabe porque se lo enseñan, se lo dicen, se lo hacen saber, pero cuando el niño va a la cafetería, entonces todo lo que tiene es justamente todas esas cosas que le están enseñando en el aula que hace daño. Eso es una contradicción. Y eso está en los principales colegios del país. Y no se diga en los más pobres. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo simpatizo, repito, por esa iniciativa. Ojalá que se trabaje bien, sin prisa, para que salga bien fundamentada. Hay una otra decisión que
ojalá tenga una explicación mayor. El Poder Ejecutivo autorizó a 6 instituciones públicas a realizar compras bajo el régimen de seguridad nacional. Esta medida fue oficializada mediante los decretos 186-25 y 205-25, emitidos los días 3 y 14 de abril del 2025. Los organismos que ahora cuentan con la facultad de iniciar contrataciones por razones de seguridad nacional son el Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSED, la Dirección General de Pasaporte, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración y la Procuraduría General de la República. Por definición, las situaciones de seguridad nacional son aquellas amenazas de origen interno o externo que atentan contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la protección de vida y la libertad de la población. De acuerdo con los artículos 2 del decreto número 111-22, se declaran de seguridad nacional las contrataciones relacionadas con armas letales y no letales, municiones, chalecos balísticos, antibalas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé por qué no está ahí la Policía Nacional. Esto lo que permite es saltar los procedimientos habituales de la ley de compras y contratación. Y entonces también le permite un mayor nivel de discrecionalidad basada en el tema de la seguridad nacional. Por otra parte, bueno, hay un cambio en el que aparentemente era el aspecto más polémico de la ley orgánica de libertad de expresión. Entonces, esto provocó muchas críticas. En principio, se trató de explicar que no era una limitación que estaba dirigida a los productores de contenido, sino a las bases, a las grandes plataformas digitales. De todas maneras, este fue un elemento realmente que levantó mucha oposición contra esta ley. Y parecería ser que era uno de los elementos claves de esa ley. Sin embargo, ayer el doctor Nanfi Rodríguez anunció que ese aspecto va a ser excluido de la ley. El abogado Nanfi Rodríguez anunció que propondrá retirar del proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación el capítulo relativo a las plataformas digitales con el fin de superar las críticas y preocupaciones que ha generado dicho contenido en la opinión pública y en las redes sociales. Rodríguez, que dirige la Comisión para la Libertad de Expresión, adelantó que se someterá formalmente a ese organismo la propuesta de eliminar el capítulo 4 que regula las plataformas de contenidos de Internet. Él aclaró que el propósito del proyecto es evitar la censura ejercida por grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram, X, contra medios de comunicación y usuarios. Bueno, eso difícilmente pueda evitarlo ley alguna. No obstante, reconoció que ha surgido una confusión en redes sociales donde se interpreta que la ley podría abrir puertas a controles estatales. Entonces, al excluir las plataformas digitales del proyecto actual, quedará pendiente para futuro un debate especial con redes sociales y grandes campañas de telecomunicaciones a fines de consensuar una regulación que cumpla con los estándares internacionales establecidos por la ONU y la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Ahora bien, aunque siempre se aclaró
a quién estaba dirigido esto, que era a las plataformas, no a los contenidos. Por ejemplo, no al que genera contenido por un canal de YouTube, sino que cuando se hablaba de regulación, se hablaba de la plataforma de YouTube, de X, de Facebook, etcétera. Ok, estaría fuera de esta ley de libertad de expresión. Ahora, la libertad de expresión sin estas, digamos, ventanas, de estas ventanas que ya son parte integral de todo el trabajo mediático, de todo el ecosistema mediático, pues carece de sentido. Porque bueno, no tenemos nada que ver con plataformas digitales. Entonces, ¿qué estaríamos protegiendo o regulando? Vamos a partir del criterio de que la ley es una ley garantista, que lo que busca es proteger la libertad de expresión. Pero ¿protegerla dónde? Porque en el caso nuestro, me refiero a los grandes medios de comunicación. Antes se nos llamaba los medios tradicionales de comunicación, pero no somos tradicionales porque tenemos los mismos componentes tecnológicos que todos los medios. Y usamos por igual todas las plataformas. Es decir que ya todo el mundo ha tenido que irse a un ecosistema mediático, digamos, en la onda del desarrollo tecnológico. Entonces, si me están hablando de regular a esos medios están regulados. Esos medios están regulados. Están regulados porque esos medios tienen un compromiso con la comprobación de los hechos a lo que se refieren. Tienen un compromiso realmente con, digamos, la veracidad. ¿Por qué? Porque su ventaja, además del universo por el que se mueven, que hacen totalmente incomparables las cosas, pues tienen un compromiso con la credibilidad. Y eso automáticamente funciona como un autorregulador. Entonces, vamos a ver con cierta pausa qué ocurre con esto después que se excluye esta parte, porque probablemente sería entonces prudente pausar a ver qué es lo que queda y a quién está dirigido lo que quedaría. ¿A quién estaría dirigido lo que quedaría? Entonces, una pausa para después seguir adelante, pero ver cómo queda, porque aparentemente esta mutilación cambia la naturaleza del proyecto o uno de los propósitos del proyecto, porque siempre se pensó que el proyecto iba justamente hacia esa parte, aunque se aclaró que no, pero eso era lo que se pensaba. Bueno, el presidente Putin había lanzado un órdago, que es una palabra que el periódico El País le ha puesto de moda, al referirse a una propuesta arriesgada que tú pones en la cancha del otro y de acuerdo a cómo el otro reaccione puede salirte bien o mal. Es decir, tú no tienes garantía de éxito
de antemano cuando lanza la propuesta, pero la lanza con objetivos que tú no expones públicamente, que no son los expresados en la propuesta. Entonces, Putin, el pasado sábado, se ve ante una amenaza de Europa que va a incrementar las sanciones a Rusia. Cualquiera dirá, bueno, eso es nada, porque ya Rusia ha vivido muchas sanciones y eso no es nada. Bueno, algo es porque Putin reaccionó. Putin reaccionó y ahí es que pronuncia el discurso donde oferta una negociación cara a cara entre Ucrania y Rusia. Y cara a cara daba la impresión de que él estaría, aunque en los hechos uno sabe que el nivel que él entiende que tiene, lo coloca por debajo, porque realmente él pudiera estar en un encuentro con Zelensky, pero ya en un encuentro mayor, digamos, donde está Estados Unidos, donde está Europa y donde se están anunciando resultados concretos. Pero el juntarse para una negociación, aunque esa negociación ya esté preacordada, tiene sus riesgos. Y para él, sobre todo, lo pone en otra dimensión. Parece que él lo pensó. Después que Ucrania aceptó y entonces cambió la onda de la propuesta. Cambió la onda de la propuesta, ni siquiera el canciller Lavrov va al encuentro, sino que va el presidente de la Asociación de Escritores Rusos, etcétera, y será una reunión. Porque Ucrania, desde luego, también va a hacer lo propio. Va a hacer lo propio y va a crear una comisión para esa reunión. Seguro que la ausencia de Putin también va a provocar la ausencia de Zelensky de ese encuentro. Ojalá se dé, porque si en algún momento se sientan ellos, tienen que sentarse ya con resultados, que es lo que suele ocurrir cuando se juntan los líderes. Los líderes no se juntan en estos casos para ponerse de acuerdo, se juntan para anunciar los acuerdos que han sido ya negociados, discutidos, etcétera. Entonces, eso tiene ahora un componente totalmente distinto. Es decir, las expectativas que había creado la propuesta de Putin se desvanecen con este cambio que han tomado los hechos. Señores, miren, vamos a referirnos al encuentro que se produjo en el día de ayer entre el presidente Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Y lo podemos llamar sin problema el encuentro de los presidentes, porque los medios hacemos una distinción para poder distinguir al gobernante actual de los que no son gobernantes actuales, pero los que estaban reunidos allí, los cuatro, son presidentes. Lo que ocurre es que cuando se hace la referencia protocolar, en el caso de los que no son presidentes actuales, hay que referir el periodo del que fueron presidentes, pero ellos siempre serán presidentes. Incluso muertos seguirán siendo presidentes. Presidente en el periodo tal y tal, pero presidente. Es decir, protocolarmente ellos son presidentes. No son los gobernantes de turno. No tienen el poder, pero son protocolarmente presidentes. Entonces, esta reunión es sumamente importante. Carece de precedente porque una de las cosas
que ha marcado el comportamiento político nuestro desde los inicios de la República ha sido las rivalidades que han hecho imposible un encuentro como este. Y no solo que han hecho imposible un encuentro como este, sino que esas rivalidades han llevado en oportunidades al colapso de la propia República. En la Primera República no se hacía posible un encuentro como este. Por el contrario, esa Primera República colapsó por la rivalidad que se desarrolló, una rivalidad a muerte entre Buenaventura Báez y Pedro Santana. Esa rivalidad a muerte es uno de los tres elementos que llevaron a la anexión a España. Esa medida que adoptó Santana de producir la anexión a España, entre otras cosas, la produce por su rivalidad con Báez, por el temor a las consecuencias que pudieran tener para él un regreso al poder de Báez. Sencillamente porque después de haber tenido unas relaciones armoniosas, Santana no haya que hacer con el prestigio, con la figura en el imaginario popular de Báez, que era la encarnación de la figura presidencial, que él nunca lo fue, que Santana nunca lo fue. Entonces, esto lo llevó a desarrollar una rivalidad de tal naturaleza que el asunto era un combate a muerte. Era un combate a muerte y eso terminó con la vida de muchas personas y terminó produciendo la anexión a España. Es decir, ahí no había posibilidad de eso. En la Segunda República tampoco, porque parte de estas rivalidades se heredan en la Segunda República. Se heredan. Lo único que va a pasar en la Segunda República es que sobre el viejo partido santanista va a nacer el Partido Azul. Sobre las cenizas del santanismo y del viejo partido santanista nace el Partido Azul, pero está marcado por igual con esa rivalidad anti-Báez. Entonces, si el ejercicio de la política es una rivalidad a muerte, en esas rivalidades no hay la posibilidad de producir cosas como las que ocurrieron ayer. Por el contrario, ahí lo que se produjo fue una ignominia, uno de las barbaridades mayores que hayan podido producirse en toda la historia de nuestro país, que fue el magnicidio contra el presidente Salcedo. El magnicidio, el primer magnicidio, el asesinato de Estado dispuesto contra el presidente Salcedo, que fue producto de todas esas rivalidades que se dieron ahí. Es decir, ¿cómo sería posible un encuentro como este? No, para matarse, para producir cosas como esas que se produjeron, de que prácticamente a una de las espadas más importantes de la restauración y el primer presidente restaurador terminó fusilado. No había posibilidades de eso. Y ya luego, posteriormente, tampoco. Entonces, el mensaje de por sí es importante. Incluso, no solo le hace bien al gobierno, también le hace bien a las figuras que estaban allí. Y le hace muy bien, sobre todo, a la clase política dominicana. Porque hay que tener claro una cosa. En el futuro
pudiera levantarse alguna candidatura que le va a reclamar a la partidocracia, no al PRM, sino a la partidocracia. Y la partidocracia es PLD, es Fuerza del Pueblo, es PRM. Aquí, pudiera surgir una candidatura que le reclame a esa partidocracia el haber permitido que el principal problema de este país no haya hecho otra cosa que agravarse. Y el principal problema de este país es ese desborde migratorio que nos ha legado el colapso de Haití. Eso no surgió con Luis Abinader. Eso se ha agravado con la crisis que hay en Haití, pero ese es un problema que gobierno tras gobierno lo único que ha hecho es agravarse. Y aquí pudiera surgir alguien sobre la base de reclamarle a la clase política el haber aupado en cierta medida el agravamiento de ese problema. Entonces, juntarse con una finalidad. La finalidad es, señores, que diferencias aparte, aunque cada quien siga haciendo su política, luchando por sus intereses, batallando por la conquista del poder, en ese tema que es el tema haitiano, que es el tema de lo que representa el colapso del Estado haitiano y de lo que representa esa gran amenaza contra la nación dominicana, esa gran amenaza que, como hemos explicado, no dejó de ser importante porque no fuera ya una amenaza política, porque no fuera una amenaza que pudiera incluirse dentro de las pretensiones de Louverture o dentro de las pretensiones de Dessalines, que eran políticas, que eran de unificación de la isla. Es decir, no hay un Haití hoy que pretenda eso desde ese punto de vista, pero sí que lo está haciendo y lo está logrando desde otros mecanismos. Entonces, la amenaza cultural, la amenaza biológica, la amenaza demográfica, todo lo que hace de por sí a una nación está amenazada con ese tema y con el agravamiento de esa situación. Entonces, señores, lograr que los dominicanos hagamos con Haití y con ese tema lo que hemos hecho sin estar en una mesa, sin llegar a una mesa, lo hemos hecho con el turismo. No ha tenido el liderazgo político que sentarse a una mesa para que con relación al turismo todo el mundo esté claro y nadie haya tratado nunca de politizar ese tema, sino de verlo desde la óptica de la nación. Entonces, en este tema, lo ideal es verlo desde de ahora en adelante, desde una sola óptica. Esa óptica no quiere decir que usted es indiferente frente a errores que pueda haber en el gobierno, frente a esa política. Pero tiene que haber un norte y tiene que el mundo y la propia sociedad dominicana entender que hay un liderazgo que se ha unificado y que tiene una sola política frente a ese tema. Entonces, bueno, ayer, ¿qué se percibe de este encuentro? De las cosas que uno se ha enterado del encuentro. Bueno, la situación haitiana, imagínense todo lo grave que es, pero no sabemos todo lo grave que es porque es mucho más grave de lo que todos estamos pensando. Mucho más grave de lo que todos estamos pensando. En Haití no ha habido otra cosa
que un incremento del control de las bandas criminales que en estos momentos tienen casi el 90% de Puerto Príncipe. A los presidentes se le hicieron 5 presentaciones muy objetivas sobre cuál es la situación en estos momentos y qué puede representar eso. ¿Qué puede representar eso para la República Dominicana? ¿Y cómo puede eso terminar siendo una situación totalmente caótica hacia la República Dominicana? Entonces, definir una política, repito, con relación a eso, en la que cada quien tenga su posición, pero esa posición esté sujeta a que existe una posición nacional, a que existe una posición de Estado y a que se creen mecanismos, mesas constantes de conversación y de información sobre esa materia. Los presidentes van a recibir un informe especializado sobre la marcha de los acontecimientos en Haití. Se autorizó a que dispongan de un informe de seguridad que ellos han de administrar con discreción sobre lo que está pasando en Haití. Y ya el documento define una serie de cosas que debemos trabajarla y debemos trabajarla de manera conjunta. Entonces yo creo que lo de ayer es histórico. Lo de ayer nos coloca en una etapa distinta. Ojalá que sepamos hacer provecho de eso y que sepamos conservar y fortalecer eso que se ha iniciado en el día de ayer. Cambio y fuera.